objetivo que tenemos para esta mañana, para el diplomado que ustedes están desarrollando, es profundizar en los elementos del concepto y la formación de un modelo de salud en Nicaragua. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? De esto no todo está hecho. Esto es lo que estamos construyendo. Hay cosas que son a largo plazo o en la medida del desarrollo económico del país, pero el concepto, la estrategia, la forma y los objetivos, cómo llegar a la población, eso sí está caminando. Entonces, estas son las líneas, podríamos decir, de trabajo, de construcción del Ministerio de Salud. Las enfermedades probables son las mismas de hace años y el sistema como organizativo, los médicos, el personal, puede ser mucho de lo mismo, porque igual que en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, hay mucha estabilidad laboral, lo cual te permite tener recursos con mucha experiencia. Sin embargo, cambiarnos la mentalidad de qué modelo implantar, porque esa es la diferencia. ¿Qué camino escoges para resolver el problema? ¿Qué camino escoges? Porque puedes llevar varios caminos. Entonces, este es el camino de principios cristianos, socialistas y solidarios, de integridad, de común, del bien común, que el presidente de la República ha dispuesto para el Ministerio de Salud. Y es así como nace el modelo de salud familiar y comunitario en los principios de restitución de derechos. 1995-2006 había un modelo de atención integral con énfasis a dos programas importantes que siguen siendo prioritarios, pero con un modelo diferente, mujer y niño. Y con un concepto programático, quiere decir un programa especial para niños y un programa exclusivo también para la mujer. Se desarrolló instrumentos enfocados en la atención integral de la niñez y la mujer. No se desarrolló en otros grupos de población, limitándose a las acciones de carácter asistencial únicamente. Del 2002 al 2006 apareció este otro modelo que quisieron instalar, que se llamaba el MAIS. La falta de voluntad política para la implementación no dio raíz a esto, que era más o menos un modelo de atención integral en salud, es lo que se llamaba el MAIS, con un enfoque igualmente asistencialista, individualizado, intramuro, quiere decir dentro de las unidades de salud, sin salir a la comunidad, sin el vínculo a la familia y a la comunidad, con deficiencias de instrumentación. Avances parciales en los niveles locales de algunas iniciativas con programas de proyecto, focalizados principalmente en las zonas urbanas, es decir, en las zonas de mayor densidad poblacional. Como no tenían capacidad para abarcarse y era intramuro, dentro de las unidades, siempre hemos tenido deficiencias, antes mucho más que ahora, y ahora tenemos deficiencia, pero vamos avanzando, y eso no les permitía llegar a lugares más distantes, e incluso las infraestructuras y las unidades de salud tampoco eran accesibles. Un diseño para entregar un paquete básico de servicios de salud, ya enfocaba con lo anterior, y los recursos humanos se concentraban en las unidades de salud sin tener contacto en la comunidad. Intentaron hacer este modelo integral, pero se mantuvieron todavía enfocados en un sistema cerrado de atención en salud. Sin dejar de mencionar que en ese MAIS, en ese programa, fue en que se instauró también el modelo de privatización, es decir, los servicios de atención diferenciada en los hospitales. Y por la misma eficiencia económica y el mismo enfoque asistencialista, ya las unidades de salud era mejor estar en el privado que en el servicio público, y fue en el momento de la revolución que se dijo en el 2007 para acá que se tenía que quitar, un poco a finales antes del 2007 hubo una lucha del Frente Nacional de los Trabajadores a través de FECSalud de quitar la privatización en los hospitales públicos, porque era franca la diferencia, y si tenías reales, entonces en emergencia te decían, si tiene para el privado le podemos hacer la cirugía hoy o mañana, si no tiene que esperar un mes con los mismos recursos del Estado. Entonces eso se estableció y se estaba totalmente confundiendo la atención. ¿Y qué es lo que había? Delegar la responsabilidad del Estado de la provisión de servicio a la población a través de la privatización.
y es lo que ellos comenzaron a desarrollar. Ese enfoque asistencialista, privado, programático, intramuro, de poco acceso, es lo que rompió la cadena y nació entonces el lanzamiento del modelo de salud familiar y comunitario con un firme compromiso real, objetivo, que ahora tenemos fruto de eso porque están cambiando los indicadores de salud, donde el presidente de la República nos mandata a cumplir con este modelo, enmarcado del sistema local, que son los SILAIS, que son los sistemas integrales de salud, de servicio local en salud, como estructura de delegación descentralizada. Existe un nivel central, pero los SILAIS tienen mucha autonomía de decisión, tienen un presupuesto asignado, tienen funciones administrativas que representan al Estado de Nicaragua en cada uno de los SILAIS. Un modelo que garantiza gratuidad y el acceso universal a los servicios de salud, modelo de atención en función de las necesidades de la población, con énfasis en la promoción y la prevención en salud. Es cierto que nosotros, nicaragüenses, las brechas que tenemos en cuanto a las necesidades de salud son inmensas. Es decir, hay muchísima gente que en 16 años no se le brindó atención y por lo tanto ahora tienen acumulado una serie de cirugías, enfermedades que pudieron ser vistas y atendidas tempranamente hasta para que no siguieran esta situación. Sin embargo, eso va a un aumento. Algunas enfermedades que tenemos, como las enfermedades crónicas, que también en aumento. Ahora esto nosotros no lo podemos ver de cuántos diabéticos vamos a atender. Ahora es cuántos diabéticos tenemos que evitar. Y eso nace integralmente en el programa de gobierno, como por ejemplo en el Amor para los Más Chiquitos, como por ejemplo en los programas de nutrición, como por ejemplo en los programas de bono productivo, donde se incentiva a la gente, o los bonos de patio, a producir y a cosechar lo que nosotros normalmente en nuestra cultura hemos producido y nos hemos alimentado, porque cada vez que los nicaragüenses o el ser humano se despega de sus raíces y se convierte en un consumidor estricto de los medios de televisión, del consumismo, es decir, de la Coca-Cola, de las ranchitas, de los meneitos, de los enlatados, del cubito Maggi, de la Maruchan, nosotros estamos sumando a tener más insuficiencia renal, a tener más diabéticos, a tener más hipertensos, a tener obesidad. Y ya lo que estamos aquí ya recorrimos por lo menos más de la mitad de nuestra vida. Pero el problema es, en estos niños que nosotros estamos criando, en los que ustedes están educando, son los que tenemos que promover los hábitos de alimentación correctos para que esos niños no sean los futuros diabéticos e insuficiencias renales de este país. Entonces, ese concepto integral, que no solo pertenece a la salud, al ministerio, sino un enfoque de gobierno para la promoción y la prevención de salud, es la que nos va a hacer más saludables. No es más medicamentos, no es más unidades, que quiero decir que sí las necesitamos, pero no es eso más, sino la actitud responsable del cuidado de la salud con conocimiento, capacitación y desarrollo de hábitos saludables de vida, la que nos va a hacer. Entonces, ese concepto de promoción y prevención de salud incluye en este modelo familiar y comunitario. Modelo que transmite la atención a la persona, su enfoque familiar y comunitario que incluye el ambiente. Por ejemplo, muchas de las enfermedades nosotros creemos que simplemente es si tiene diarrea o tiene gripe o tiene neumonía, pero yo tengo que ver en qué contexto la familia se desarrolla, qué tipo de habitación tiene, cómo está, cómo las condiciones de la casa, y no solo las condiciones en términos de infraestructura, sino en términos de limpieza. Ahorita con nuestra lucha con el dengue, ustedes han escuchado a la gente, si solo acetaminofén me dan, si eso es lo único que hay que darle, es un virus que va a salir cuando él va a salir y dilata 7 días. Es como el SIDA, es un virus que entra y ese no sale hasta que uno está muerto. Igualmente vas a seguir teniendo SIDA. Entonces, igual el dengue, igualmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que en mi casa tengan los criaderos que permitan que esa enfermedad me dé. La batización, la fumigación da un paliativo a la población que está naciendo de estos mosquitos, tanto en huevos como en mosquitos. Pero lo que contribuye a que no sigan produciendo es que no tengan el nido, y los nidos son los criaderos. Entonces, el contexto del ambiente son factores determinantes de la salud, que son los que condicionan el desarrollo de alguna u otra enfermedad.
un modelo que desarrolla la participación ciudadana, protagonismo de la población. Eso es importante, protagonismo de la población. Y un equipo de salud familiar que garantiza la atención en salud integral. Estos son algunos de los elementos de este nuevo modelo con este enfoque no solamente asistencialista, sí necesitamos seguir dando atención, sí necesitamos seguir operando, sí necesitamos mejorar nuestras unidades de salud para que estén más dignas para la población nicaragüense, pero necesitamos hacer la prevención y la promoción de salud desde el individuo, la familia y la comunidad, que contribuya a los hábitos saludables de vida, que es lo que nos va a sacar adelante. ¿Cuáles son los componentes de este modelo familiar y comunitario? Son tres. La previsión, que son todos los conjuntos el conjunto de prestaciones de servicio, la sectorización, que más adelante voy a explicar qué es eso, organización de la cómo nos organizamos hasta llegar a las normas y protocolos que el ministerio contribuye. La gestión es la forma organizativa ya propiamente administrativa del sistema de salud, que tiene que ver con la infraestructura, con la gestión financiera, con los sistemas de calidad, con el aspecto humano, la participación social y el sistema de información integrado a todo esto. Y el financiamiento, que tiene que ver con las determinantes de fuente de financiamiento. En este momento, el presupuesto de la República, después de educación, creo, nosotros somos el que tenemos el presupuesto más alto. Tenemos casi 8.000 millones de córdobas asignados al presupuesto, de los cuales de todo el presupuesto que nosotros utilizamos, solo el 8 al 10% es fondo externo. Es decir, en este momento el sistema de salud está exclusivamente financiado por recursos propios del bolsillo de los nicaragüenses, del presupuesto de la República, de la recaudación. Y esto es posible porque hay un sistema económico que, aunque no es el mejor, que aunque aún nos falta muchísimo y con las condiciones de pobreza, pero ese 4.5, 4.8, 4.9, 5 del crecimiento de la economía permite al Estado de Nicaragua mantener una inversión constante, permanente en el sistema de salud y tener priorizados sus aspectos sociales de atención, tanto en educación como en salud, en un porcentaje importante del presupuesto de la República a estos sistemas. Y ahí tenemos como estos tres elementos del componente sea la implementación del MOSAF y aparecen pues entonces los sistemas integrales de atención en salud local. ¿Qué prioriza este modelo? La promoción de la salud en relación a las acciones curativas, es decir, hacer más promoción y prevención, como ya les explicaba, que la curativa, aunque no negamos que debemos hacerla porque hay muchísima gente enferma aún en Nicaragua que atender. La atención ambulatoria en relación a la atención hospitalaria. Cuando decimos ambulatoria es que donde yo tengo que hacer la contención y la asistencia inmediata es en la atención primaria en salud. Al hospital en los hospitales nosotros no curamos, recuperamos salud. Los centros de salud se debe promover salud. Ese es un sistema diferente. Cuando ya vas al hospital es porque tu salud está suficientemente deteriorada, lo cual no te permite ser un ciudadano activo económicamente o profesionalmente. Y entonces a eso lo que nos corresponde a nosotros es recuperar algún estado de salud que le permita continuar laborando y estabilizarlo. Pero es en los centros y en la atención primaria y en la promoción y en la atención en salud en la que yo voy a garantizar que ese ciudadano, a pesar de tener alguna afectación de salud, le pueda, con algunas condiciones que le demos, permitir continuar desarrollando sus habilidades. Las acciones comunitarias e individuales dirigidas a mejorar su estado de salud. Principios del modelo: accesibilidad geográfica, cultural, es decir, que vaya incluido todo, y cómo el sistema de salud se tiene que adaptar a la forma y el desarrollo y el pensamiento de la comunidad. Y esto principalmente lo hacemos nosotros en las zonas especiales, en la RAN, en la RAS, donde tenemos que tener esta conexión del pensamiento cultural e integración al pensamiento de nosotros, como por ejemplo atención, las casas maternas, la atención con las parteras, porque para las mujeres es más digno, es más pudoroso y es menos agresivo y se mira de la manera más natural que me atiende una partera que me atiende un médico.
Y a veces nosotros creemos que si la partera te atiende, eso es malo. No, debe ser bueno. Lo único que tengo que capacitar a la partera y debe saber cuáles son las que ella debe atender y cuáles son las que debe referir al hospital por algún factor de riesgo. Entonces, esa adaptación cultural al pensamiento de nuestra población está incluido dentro de nuestro modelo. La accesibilidad económica y la generacional, que tiene que ver con el desarrollo de los ciclos de vida. Integridad, la persona como un ser perteneciente a una familia y a una comunidad que vive en un entorno determinado. Es decir, no se debe atender al individuo, al diabético, al hipertenso, al asmático. Se debe atender en su entorno, porque esa persona, si el diabético yo creo que lo voy a curar con metformina, glibenclamida o insulina, estamos equivocados. Yo tengo que atenderlo o brindarle una atención integral, porque los hábitos en su casa de alimento, por ejemplo, dice, es que él come así porque él es diabético. Todos deben de comer así, en la familia. Y ese concepto de integración de la salud en la familia, de la atención a una persona y las otras que viven en la familia, eso es importante, porque si ya alguien de la familia o es diabético o hipertenso, tiene un factor de riesgo ya como antecedente familiar y los otros son potencialmente diabéticos o hipertensos. La solución de los problemas de salud con promoción, prevención, curación y rehabilitación. Y rehabilitación es una de las cosas que tenemos en desarrollo y que tenemos que aumentar las capacidades del ministerio. Esta otra, las personas determinantes a una población identifican como suya a una red de servicios, su establecimiento, es decir, que cada familia, cada comunidad debe tener localizado las áreas de atención donde ellos deben de estar atendidos, con establecimientos inmediatos de atención y personal encargado para proveerles servicio. Y ahí tenemos las redes de nosotros, la coordinación, cómo funcionamos. La atención primaria, nosotros tenemos casas base, que son casas de familia que no son institucionales, a lo cual capacitamos a un brigadista o un miembro del gabinete de la familia, comunidad de vida, y esa persona tiene capacidad para brindar una atención inmediata con una lista básica de medicamentos apropiado para el nivel de esa persona y que pueda clasificar el riesgo de esa persona de transferirla al lugar que pueda ser de acuerdo a la patología que presente. Después tenemos los puestos de salud, que son unidades de atención y de atención directa a la población y son los que desarrollan el MOSAF, es decir, las visitas a las comunidades, los centros de salud y los centros de salud y los hospitales primarios. Los hospitales primarios son centros de salud con un desarrollo y una capacidad un poco más grande que los centros. Y están localizados en las zonas más alejadas, en las cuales nosotros necesitamos un nivel de resolución más amplia que un centro de salud. Por ejemplo, Managua puede tener en Amorazán el centro de salud Morazán, pero tiene a menos de 1 kilómetro el Lenín Fonseca como hospital de referencia. No así La Dalia, no así Molucucú, no así San Juan de Río Coco, que nosotros tenemos, ese es un hospital primario, no es un centro de salud. ¿Y por qué pusimos ahí? Porque para pasar el río Coco que queda en San Juan de Río Coco y Telpaneca, ahí para pasar ese río, en esta época de lluvia, la gente queda incomunicada. Y para poder salir de ahí, tienen que ir a dar la vuelta por Nueva Segovia y un enfermo, una embarazada o una crisis, efectivamente tiene más riesgo de morir por solo el hecho de tener el tiempo para llegar allá. Entonces, esos aspectos, por eso es que se han puesto hospitales primarios que pertenecen al concepto de atención primaria, es decir, no solamente son curativos, tienen que salir a las comunidades, a hacer visitas domiciliares, a la búsqueda de los pacientes que no pueden asistir a las unidades de salud, con un concepto de atención primaria. No es como los hospitales departamentales, los regionales y los nacionales, que tienen un concepto más asistencial. Y así nuestra red, igual de los hospitales, hasta llegar a los hospitales nacionales. ¿Cómo se organiza la atención de las personas? La organización comunitaria en el sector. El sector es una unidad de territorio epidemiológico, es decir, el sector es una área geográfica de una comunidad que aglomera un número determinado de población. Entonces, ese número de población que habita en esa comunidad para nosotros es un sector. Y ese sector puede ser atendido
por un equipo familiar y comunitario. ¿Qué cosa es un equipo familiar y comunitario del ministerio? Un médico, una enfermera, un auxiliar, un compañero de ETB, que son los de lucha antiepidémica, y un sanitario. Normalmente, o las capacidades que hemos desarrollado hasta cierto punto, es el médico, la enfermera o la auxiliar. En muchos de los casos, solo tenemos la enfermera. Y en muchos de los casos, el médico llega 2 veces o 3 veces a la semana porque es las capacidades que hemos logrado alcanzar. El protagonista principal del sector es la red comunitaria, liderada por los gabinetes de la familia, comunidad y vida. El equipo de salud familiar del sector facilita la información requerida para la ejecución del control social, considerar las opiniones de la población, de la atención recibida, es decir, como un control social del desarrollo de los programas, y participen en el análisis de los resultados. Nosotros hacemos una cosa que se llama Java, que ese nombre yo no sé, pues, pero como somos bravos a las siglas y cada vez nos ahorramos hablar, a todos le ponemos siglas y los acortamos. Entonces, es jornadas de análisis y balance. Entonces, para no decirlo todo, decimos Java, hasta en eso nos estamos volviendo haraganes, pero se escribe más rápido y entonces ya todo el mundo sabe. Entonces, hacemos estas jornadas de análisis trimestrales o semestrales o anuales, donde le decimos a la población de cuáles son sus enfermedades más frecuentes, cuáles son sus indicadores de salud que nosotros medimos, que nos determina las condiciones de salud de la población. Organización de la atención de la familia y la comunidad por el equipo familiar. Se hace una inducción, una etapa de sensibilización a los trabajadores para lograr el compromiso con el objetivo de dar a conocer los beneficios del MOSAP. Esto es importante, porque una cosa es lo que nosotros nos proponemos y efectivamente a veces nos encontramos resistencia en los trabajadores, porque no todo el mundo acepta irte a trabajar 3 días en el puesto y 2 días tenés que ir a buscar embarazada, ir bajo el sol, a veces bajo la lluvia, el zapato se me desgasta más y tengo que caminar más y comienzan los dolores en las rodillas y que la espalda y que yo me duele aquí y todos los dolores por la resistencia. Entonces, esto para nosotros, los trabajadores, es muy importante, porque este modelo no puede ser aplicable si la gente no está convencida que es el que nos va a dar el éxito. Y los primeros convencidos, efectivamente, tenemos que ser los trabajadores de la salud. Y esa es la lucha constante y gracias a Dios estamos en un modelo donde hay un acompañamiento al presidente de estas políticas. Y FECSalud a nosotros nos ayuda como sindicato a promover estas actitudes positivas y de conciencia, en transformación de la conciencia de los trabajadores para acompañar la implementación de este modelo. Igual la sectorización en conjunto de la comunidad, donde les decía que determinamos los espacios geográficos de la población y aglutinamos la población de acuerdo a esos sectores. Y la caracterización del sector tendrá a cargo, ya les decía, 1 o más sectores urbanos, rurales. Un urbano, nosotros, ¿cómo catalogamos esto? 1000 familias, más o menos 5000 habitantes en la zona urbana. Esto es lo que nosotros nos proponemos. Hay sectores donde tenemos 10.000 habitantes. Es decir, con un recurso atendemos 2 y deberíamos de tener otro recurso. Igual en las zonas rurales nosotros deberíamos tener 3.000 habitantes. Aquí es un poquito más difícil, porque hay zonas rurales donde están más o menos aglutinadas, pero hay zonas rurales que son muy dispersas y la dispersión nos dificulta muchísimo, porque no es lo mismo tener 3.000 personas a una distancia máxima de 2 horas a tener personas de 24 horas a la distancia a pie o 8 horas. Y hay distancias, por ejemplo, en San José de Bocay, en la Cruz del Río Grande, en muchas comunidades lejanas donde la dispersión de la población nos dificulta mucho más y por lo tanto nosotros no logramos, pero hacia esto vamos, de tener sectores de 5.000 habitantes en el sector urbano y de 3.000 habitantes en el sector rural. ¿Qué se requiere? Que nosotros hacemos un croquis de la comunidad para ver las entradas, salidas, las vías de acceso de la población a las unidades que nosotros tenemos. La dispensarización a través de un levantamiento de la historia familiar y comunitaria, es decir, que la familia se levanta cuántos adultos hay, qué edades hay, y se hace una clasificación que voy a hablar en este momento, y determinamos las edades, las enfermedades, la vacunación, las mujeres en edad fértil, las enfermedades más frecuentes en esta familia y los factores de riesgo que puedan tener, elaborar el levantamiento del diagnóstico comunitario y elaborar el consolidado del sector. El sector es la caracterización epidemiológica, este consolidado en base a esta historia,
es la caracterización epidemiológica, que qué es lo que yo tengo en esa agrupación geográfica de población. Con los líderes de los gabinetes familiares, de los líderes de la familia, comunidad y vida, en el marco del protagonismo de las comunidades se realizan, ya les decía, el análisis de esta situación de salud, se elabora el plan de salud, es decir, con la comunidad. Sobre todo esto funciona en las zonas rurales, porque es donde la gente tiene más, no voy a decir interés, pero tiene una cultura más de agruparse en comunidad. Y ahora en las zonas rurales, ahora no sabemos ni cómo se llama el vecino, y ni asistimos, y con costo nos vemos, llegamos en la noche y lo menos que hacemos es salir a la calle a visitar. Es decir, la misma modo de vida nos está aislando socialmente. Lo que antes era más comunitario, ahora son más, y más sobre todo que a las casas ahora todos le ponemos verja, mucho menos que nos veamos y vivimos nosotros con nuestras propias cárceles. Entrega del conjunto de prestaciones de servicios de la salud, personas y el registro del sistema de la información. ¿Cómo se organiza la atención a las personas, familias? ¿Cómo se implementan en las unidades de salud? Organizando los consultorios de atención integral, definiendo criterios para la atención priorizada a las personas y reduciendo la lista de espera y fortaleciendo la salud familiar en articulación con los hospitales. Es decir, las unidades de salud, voy a tomarme el PAP, hoy me toca diabetes, hoy me toca tal cosa, sino que el médico debe dar la atención integral a él en ese sector. Él tiene que ver las embarazadas, tiene que si van a tomarse PAP, si van a ver los dispensarizados, es decir, los diabéticos, los hipertensos, todos los crónicos, pues, los epilépticos, los asmáticos. Este es el sistema integral que el médico debe de conocer en su sector cuál es la población y verla integralmente. La dispensarización como herramienta de intervención en la comunidad. Ya decía que la dispensarización es un método de observación permanente y dinámica de individuos y la familia con el objetivo de encontrar los factores de riesgo y las enfermedades que más afectan a la población, para así determinar las acciones que tenés que realizar. Ya. ¿Qué se hace? Se hace la evaluación de las necesidades y problemas de salud, combinando los esfuerzos de los recursos del Ministerio de Salud, de los gabinetes y los colaboradores voluntarios y las parteras, los brigadistas, organizando y ejecutando los gabinetes de la familia en las acciones de prevención y promoción y ejecutando las acciones del control del medio ambiente. Por ejemplo, la jornada de vacunación. Para nosotros tener esa cobertura de casi al 100%, no es cierto que somos con los trabajadores de la salud. Somos alrededor de 30.000 trabajadores. Participamos en la jornada más o menos 14.000, porque son los que tienen que ver con la atención primaria, con los aspectos administrativos. Los otros no participan por el enfoque de trabajo, pero hay casi 30.000 personas, de 30 hasta 50.000 personas que son parteras, brigadistas, colaboradores voluntarios, maestros, porque muchos de ustedes han participado en esta jornada, que es lo que nos permite esto. Y por eso es que este modelo hemos llegado tan amplio y hemos tenido tanta cobertura, porque si nos quedamos solamente con los trabajadores es imposible. Esta misión la tenemos que hacer con la familia, con todos los protagonismos integrales de la sociedad, para poder lograr y alcanzar las metas que nosotros tenemos. Bueno, aquí para la historia de la salud familiar, los datos generales, en qué SILAI está, en qué comunidad está, qué sector hay, cuántas viviendas hay, datos de identidad de la familia, el nombre, todas las profesiones, los grupos, las enfermedades que tienen, las características higiénicas sanitarias, si hay animales domésticos, que casi, sobre todo en la zona rural y también en la zona urbana. Es raro que una familia no tenga un perro o un gato en Nicaragua, esa es parte de la inclusión. Ya hasta le ponemos nombre, ¿verdad? Casi todos tenemos o un perro o un gato, siempre, siempre, y todos están dentro de la casa. Lo mantengo ahí amarrado, mentira. Entran a la casa, están debajo de la mesa, pasan, ahí están, son parte de nuestra familia. Sí, esos son los más comunes, además hay chocollo, hay gallina, lora, hay unos que tienen hasta conejos, ¿ah? ¿Verdad? Entonces así, los chanchitos que después terminan con una manzana en la boca en diciembre. Los factores socioeconómicos también se incluyen en esta historia familiar y el funcionamiento de la familia, el tamaño, las etapas, ciclos de vida. Aquí le llamamos disfuncional,
Pero yo creo que la palabra disfuncional es que no salimos del marco porque uno cree familia, esposa, es decir, mamá, papá, hijo y los animalitos, ¿verdad? Uno cree. Pero ya muchas de la familia somos mujeres, los hijos y los animalitos. Y el marido está en varias familias o en una sola o está solo. Esa es la verdad, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces, ahora le decimos disfuncional. Yo creo que disfuncional no es el comportamiento que estamos teniendo, porque ya la familia ya no se componen, muchas mujeres son solas y tienen y mantienen a su familia y no es una familia disfuncional, porque es la nueva manera como están funcionando las familias y es la forma como las mujeres estamos una vez más, y perdón por los varones, demostramos que somos capaces de ser mamás, de ser maestras, de cocinar, de limpiar la casa, de ser administradora, de ser financiera y además jefas de familia, conduciendo la familia y ser las proveedoras de las casas. Porque entonces comenzamos a pelear que si los reales, que si... Y no es cierto, pues al final uno tiene que resolver con los bollos que tiene para tener a sus hijos donde los tiene. Y se llama disfuncional, pero no, pues realmente es la manera como estamos funcionando ahora la sociedad, y no solo en Nicaragua, en todo el mundo. Ahora los matrimonios cada vez dilatan un poquito menos. Chico, Gustavo. Entonces, ¿cuáles son los grupos dispensariales que nosotros hacemos en este estudio de la familia? Un grupo 1, que es las personas relativamente sanas. Cuando hacemos la historia esa, encontramos un grupo de las personas que son sanas, que no tienen nada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Promover los estilos saludables de vida con educación para la salud. El grupo 2 son las personas ya con factores de riesgo y lo que hay que hacer es modificar. Por ejemplo, los fumadores crónicos, por ejemplo, también las personas con tendencia a la obesidad, que eso es un problema ahora para nosotros. No es que no estamos comiendo, es que estamos comiendo mal, estamos comiendo lo que no debe. Y los chavalitos chiquitos, cuando los vemos, qué lindo, qué gordito, los rollitos, que va a ser el pobrecito diabético, que va a ser el chavalito. Y entre más gordo lo miramos más lindo. Y si está un poco delgado y estará enfermo, y comenzamos a ver la gordura como un signo de salud, lo cual es una equivocación. La gordura no es un signo de salud, sino que es un signo más bien de hábitos incorrectos de vida. Y después tenemos el grupo 3, que son propiamente las personas enfermas, que hay que hacer una acción curativa. El grupo 4, las personas con discapacidad, que son las que hay que rehabilitarla, y la inserción social a la comunidad. Y bueno, esto es el concepto de la salud en este modelo, que como ustedes ven, no se trata solamente de brindar atención. La salud está en el individuo. El primer responsable de la salud es el individuo. Si sabes que si te mojas, te da gripe, o estás asmático y te da asma, ¿cuál es el remedio? Echar salbutamol después que te mojas, es no mojarte. Pero la gente hace al revés. Si te hace daño una comida pesada y grasosa, ¿cuál es el remedio? Tomarte una enzima digestiva, es no comerla. Entonces nosotros hacemos al revés. Nosotros creemos que la acción es, no importa, después me tomo mi enzima digestiva, pero me tiro este chanchito con yuca. Entonces, ahí nosotros tenemos, y no solo todos, entonces, vemos la asistencia o vemos el sistema de salud de una manera curativa. Y si no me dan la enzima digestiva, nada hay en ese centro de salud. Oye, pero si lo primero que diste es no haberte comido eso. Eso es. O los diabéticos, por ejemplo, no controlo. Y ahora nosotros tenemos casi 180,000 personas entre diabéticos, hipertensos, epilépticos, en este modelo, en estas historias familiares. Entonces, inicialmente vos le das 2 metforminas. Entonces, aquel sigue echándole, miren. Entonces, hay que darle 3 metforminas. Entonces, después la vinculás con glibenclamida. Entonces, después pasa a insulina. ¿Cuándo alcanzamos ese diabético? Nunca. Ah, pero es lo que tiene. Las enfermedades, lo primero es, ¿qué hago yo para controlarlo? ¿Qué hago yo? Yo como persona, la primera que tiene que controlar soy yo. Y eso, si me duelen las rodillas porque me pongo zapatos altos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponérmelo más bajo o tomarme un ibuprofeno. ¿Verdad que no? Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que promover en la conducta de la salud del pueblo de Nicaragua.
ver un sistema de salud donde te promueva los valores de promoción y prevención de salud, no solamente curativo, porque la pastilla al final del tiempo te puede quitar los dolores, te quita esto, pero también poco a poco te daña tu riñón, te daña tu hígado y son efectos colaterales y después no sabemos de dónde sale la insuficiencia renal, el hígado atrofiado o los daños orgánicos que nos los cobra ya como a los 50, 55, ya cuando vamos dando la vida lo que el cuerpo dio, porque todo se agota en la vida. Todo lo que está ahorita hermoso, bonito, se va haciendo chiquito, encogido, hasta que ya no funciona. Así que muchísimas gracias. Este es nuestro modelo.